Siento tener que ser yo el que te dé esta noticia, pero no te vas a jubilar. Si tu idea es cobrar una pensión por parte del Estado y jubilarte a los 65 años, eso no va a pasar. Pero si no me crees, no te preocupes, porque te lo voy a demostrar con datos y no solo eso, sino que te voy a dar posibles soluciones para que tengas una jubilación digna y que tengas la libertad financiera que te mereces. No hay nada peor que un jubilado que no es capaz de llegar a final de mes. No nos convirtamos en eso. Este es un problema muy simple. Si nos vamos a la simplicidad absoluta, cada vez nacen menos personas y cada vez tenemos una esperanza de vida mayor. Esto hace completamente inviable y completamente imposible que el sistema de pensiones, tal y como está pensado y hecho en España a día de hoy, es imposible que sirva para un futuro próximo. El sistema de pensiones que tenemos hoy en día es un sistema de reparto. Es decir, nosotros estamos pagando las pensiones de hoy. No estamos acumulando dinero para cuando nosotros nos jubilemos, sino que nosotros estamos pagando a los pensionistas que tenemos a día de hoy. Al contrario de lo que mucha gente piensa, nosotros cuando nos jubilemos dependeremos de la gente que esté trabajando en ese mismo momento. Esto quiere decir que si no tenemos un número suficiente de trabajadores por cada pensionista, no seremos capaces de que esto sea viable. Ahora mismo tenemos un ratio aproximado de 2 trabajadores por cada pensionista. Esto ya de por sí hace que el sistema de pensiones sea bastante difícil de solventar económicamente hablando. Pero es que esto es solo la punta del iceberg. Este año, sin ir más lejos, se ha tenido que incrementar en más de 15.000 millones de euros la partida de presupuestos del Estado que el gobierno destina a las pensiones de jubilación. Esto es un récord histórico, pero que en breve va a ser batido año tras año debido a que la cantidad de jubilados va a ser mucho mayor de la que ahora mismo es y la tasa de empleo va a seguir como mucho estable. De hecho, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, desde el 2025 hasta el 2050, la población española con capacidad de trabajar se va a reducir en unas 800.000 personas, mientras que los mayores de 65 años se van a incrementar en 6 millones de personas. Esto es una auténtica locura y esto hace completamente inviable el sistema de pensiones tal y como está pensado. Además, hay que pensar que cuando se estableció este sistema de pensiones, por desgracia, la esperanza de vida de un español promedio era muy inferior a la que hoy en día es. Por tanto, esto hacía que la gente disfrutara de sus pensiones muy poco tiempo o incluso no llegaran a disfrutarlas. Pero ahora la gente está aumentando muchísimo su esperanza de vida. Y que así siga, ¿eh? Pero claro, estamos haciendo que un sistema de pensiones se alargue durante 20, 30 o incluso 40 años. Ahora mismo se muere alguien que tenga 80 años y la primera idea es, pues no era tan mayor. Pues esa persona que no era tan mayor lleva 15 años sin cotizar absolutamente nada y aprovechándose del sistema de pensiones que había establecido cuando se jubiló. Esto a mí me parece genial porque las personas mayores hay que cuidarlas y tienen que tener un bienestar económico y social. Pero evidentemente desde un punto de vista económico y a lo que a los números se refiere es completamente inviable. Pero ¿y esto a nosotros en qué nos afecta? Pues bien, puedes pensar que a ti no te va a afectar o que tú sí que llegas a la jubilación. Pero además de esto deberías saber que de media, cuando tú pasas a jubilarte, tus ingresos bajan en aproximadamente un 30%. Es decir, como tú por tu cuenta no hayas establecido un buen plan de jubilación, puede que con la pensión que ahora mismo está establecida ni siquiera llegues a final de mes. ¿Todo esto para qué? Todo esto para decirte que deberías establecer un plan que te lleve hacia una jubilación satisfactoria económicamente hablando. Es muy triste y no paramos de verlo, situaciones de gente mayor que ya no tiene la capacidad de trabajar, que ya solamente es capaz de prácticamente mantenerse vivo de milagro. ¿Cómo me ha quedado eso? Es muy triste, pero no paramos de ver situaciones en las que gente mayor no es capaz de llegar a final de mes y no le es suficiente con su plan de pensiones. No haber establecido un plan y haber dado confianza ciega a lo que el gobierno pudiera hacer de nosotros es un error que ya se está corrigiendo en prácticamente toda Europa, pero que nosotros nos resistimos como auténticos españoles que somos a intentar que el gobierno nos suministre absolutamente todo. Está muy bien tener un plan de pensiones por parte del Estado, pero también deberíamos pensar que si nosotros durante nuestra vida laboral somos capaces de establecer un objetivo y un plan a largo plazo como sería el de la jubilación,
nos va a ayudar muchísimo a la hora de que nosotros dejemos de trabajar y dependamos única y exclusivamente de lo que nosotros hayamos conseguido generar y de lo que nos pueda dar el gobierno. Que ya te adelanto que en un futuro va a ser muy poco. Como te he dicho, esto no ha hecho más que empezar. Se le llama Baby Boomers a una generación que nació después de la guerra y que fue un incremento brutal de la natalidad por las condiciones socioeconómicas que había entonces y que ahora están próximas a jubilarse. Los primeros baby boomers ya han empezado a jubilarse y se nota muchísimo en los datos que estamos viendo de las pensiones. En España se retrasó un poco el nacimiento de los baby boomers y ahora están empezando a jubilarse. O sea que en próximos años va a ser un incremento muy grande de pensiones, mientras que los trabajadores van a seguir prácticamente igual. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos más urgencia que nunca en establecer un plan que se nos ajuste. Incluso aunque te queden pocos años de jubilación, no deberías confiarte, ya que no se sabe en qué momento va a estallar esto. Pero una partida como son las pensiones, que se está llevando más del 12% del PIB de un país, es algo que es muy difícil de gestionar y muy difícil de mantener. Pero claro, esto es muy difícil que lo escuchemos decir de nuestros gobernantes o de la gente que se dedica a la política, ya que es un tema muy delicado y muy conflictivo y que restaría muchos votos en el caso de que alguien reformara de una manera drástica este sistema de pensiones. Por tanto, lo fácil, lo sencillo y lo que creo que va a pasar es que este sistema se va a intentar mantener hasta que ya no tenga ninguna posibilidad de ser viable y entonces nos estalle en la cara. De esta manera, al que haya establecido algún tipo de plan o algún tipo de medida por parte suya propia, puede que consiga llegar a una jubilación justa y digna. Pero todo aquel que no haya hecho nada y que haya confiado ciegamente en que el Estado me tiene que proveer, va a darse de bruces contra algo muy feo. Pero no te preocupes, porque esto tiene solución. Existen multitud de estrategias y multitud de productos financieros que nos van a ayudar y nos van a hacer mucho más fácil tener una jubilación digna. El primero de ellos sería evidentemente un plan de pensiones. Estos planes tienen unas medidas bastante restrictivas, como límites anuales de aportación y luego la tributación que ésta tiene, que suele ser bastante desfavorable a la hora de retirar nuestro plan de pensiones. Pero aún así, es un plan interesante ya que es bastante sencillo de acumular y lo podemos encontrar en cualquier banco y es muy fácil de hacer. Hay otros sistemas como son los seguros de pensiones, que nosotros pagaremos unas cuotas durante nuestra vida laboral y nos asegurarán un salario durante un plazo de tiempo. En este caso también existen multitud de seguros de pensiones que, dependiendo de nuestra situación, podremos elegir entre unos u otros. Hay que estudiar muy bien cuáles son las condiciones de estos seguros para así no llevarnos un chasco a la hora de tener que cobrarlos. Y luego, por supuesto, están las inversiones a largo plazo. Aquí existen todas las posibilidades del mundo. Desde intentar generar rentas con viviendas hasta aportar a fondos indexados, aportar a fondos de inversión de gestión privada o abogar por invertir en acciones que pensemos que vayan a subir o que nos generen dividendos. Así como cualquiera que se nos ocurra que vaya a ser una inversión a largo plazo y que nos aseguren una posible rentabilidad cuando nosotros necesitemos tirar de ellas a la hora de nosotros jubilarnos. Lo que sí que no deberíamos hacer es, como ya te he repetido una y mil veces, es confiar ciegamente en lo que el Estado nos vaya a dar. Atiende, aprende y toma acción. Así que ya sabes, si tu idea es tener una jubilación digna o conoces a alguien que esté próximo a jubilarse y que no esté haciendo nada por tener una jubilación digna, no dudes en compartir este vídeo y en abrirle los ojos ante la situación que estamos viviendo. Y por supuesto ya sabes, si te ha gustado este vídeo, da like, suscríbete o déjame un comentario diciéndome qué te ha parecido este vídeo, si ya lo sabías o si estabas pensando que te ibas a poder jubilar solamente con lo que el Estado te iba a dar y cualquier otra cosa que te apetezca. Adiós amigos, adiós, adiós.